Queridos amigos, bienvenidos a otra lección de la Escuela Sabática, la lección número 7, Motivados por la Esperanza. Este proyecto es patrocinado por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Y antes de empezar el estudio, os recuerdo que podéis sumaros a la comunidad de WhatsApp de Safeliz, que podéis seguir en el código QR y de esta forma estar vinculados con esta comunidad donde se mencionan noticias, ofertas y mensajes de gran bendición. El versículo de memoria de esta semana, Motivados por la Esperanza, lo encontramos en Isaías capítulo 25 y versículo 9. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Durante esta semana vamos a estudiar el valor de la esperanza en la segunda venida y cómo ha marcado también la historia. La verdad es que la segunda venida es un hilo de oro que aparece en toda la Biblia como ese motivo de la gran esperanza. Nos dice la Escuela Sabática que hay 1845 referencias en el Antiguo Testamento y en los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay unas 300 referencias más. Casi uno de cada 25 versículos menciona esta segunda venida. Fijaos el valor que tiene durante toda la Biblia, cómo se apunta al final de la historia, cómo se apunta a la resolución del conflicto, se apunta justamente al fin del sufrimiento, del llanto y por fin heredar la vida eterna. En ese sentido, en Estados Unidos muchos recogieron ese manto de la verdad y en el caso especial de William Miller, que vamos a estudiar en esta semana, pues se sumergió en el estudio de la Biblia y descubrió esa bienaventurada esperanza. Esta semana está basada en el Conflicto de los Siglos, capítulos 18 al 21, así que te invito a leerlos mientras avanzamos con el estudio de esta lección. Hola amigos, continuamos con la lección, en este caso el domingo 12 de mayo, la promesa de su regreso. Los reformadores y los peregrinos, ¿verdad?, que fueron a Estados Unidos desde el norte de Europa, anhelaban la segunda venida y para ellos era algo muy real, era algo especial. Nos dice la Escuela Sabática que Juan Wycliffe, por ejemplo, anhelaba la venida de Cristo como la gran esperanza de la Iglesia. Calvino también hablaba en nombre de los reformadores al referirse al glorioso regreso. Así que los reformadores ya en el siglo XVI habían proclamado esa verdad. Cuando los peregrinos fueron a Estados Unidos mantuvieron esa verdad y, sin embargo, vamos a ver cómo después esa verdad se distorsionó o perdió su relevancia. La segunda venida marca el fin de la historia del pecado en la tierra y por lo tanto es, como decíamos ayer, ¿verdad?, es la esperanza que marca toda la Biblia hacia el futuro. Elena de White nos dice en el Conflicto de los Siglos algunos párrafos como: la venida del Señor ha sido la esperanza de los verdaderos seguidores, la promesa de la despedida del Salvador sobre el monte de los olivos de que volvería, ¿verdad?, vendré otra vez. Esas palabras pues marcan nuestra existencia y marcan nuestro día a día. Y nos recuerda esas palabras escritas por Pablo con mucho cariño a los cristianos de Tesalónica que estaban viendo cómo sus amigos, sus conocidos, sus familiares iban muriendo y cómo Pablo les recuerda en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad?, y versículos 16 al 18, así estaremos siempre con el Señor, consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. Así que la esperanza de la segunda venida ha alimentado la fe durante toda la historia. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática, lunes 13 de mayo, a la espera del tiempo. Decíamos ayer que aunque los reformadores creían en el regreso literal de Jesús, ¿verdad?, en la segunda venida, tal y como la entiende la Iglesia Adventista hoy, sin embargo, durante los años se fue perdiendo esa inminencia y ese carácter literal históricamente programado para el fin de la historia en este planeta, y la gente empezó a proponer, ¿verdad?, sobre todo en el siglo XIX, que en realidad Jesús vendría a la Tierra para quedarse en la Tierra, para inaugurar un milenio de prosperidad en la Tierra en vez de en el cielo. Claro, esto nos recuerda que los discípulos también malinterpretaron la promesa de la segunda venida y incluso de la primera, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se profetizaba la primera y la segunda venida, pero el judaísmo confundió las dos, las unió en la misma y por eso esperaban un Mesías no prometido. Bueno, los discípulos, una vez que fue prometido la segunda venida, también la esperaban en su tiempo y no la entendieron del todo bien.
Sin embargo, lo que nos dice la Biblia es que la segunda venida en la historia va a ser diferente a la primera. Así como en la primera casi nadie lo vio cuando nació como bebé, en la segunda venida todo ojo lo verá. Y la Biblia es muy clara en ese sentido. La escuela sabática nos recuerda unos párrafos del conflicto de los siglos donde menciona la realidad de que desde el día en que la primera pareja se alejó, ¿verdad?, del Edén, nuestros primeros padres pensaron que el primer hijo que nació era ya el Mesías. Y generación tras generación se esperaba al Mesías que les permitiría volver al paraíso perdido. Así que desde entonces toda la humanidad ha estado esperando y anhelando esa segunda venida que nos lleve al lugar desde el que nunca debimos salir, a ese paraíso perdido. Por tanto, el mensaje de la segunda venida es un llamado personal a cada uno de nosotros a hacer un análisis de cómo vivimos esa esperanza en nuestro día a día. Continuamos el estudio de la escuela sabática con el martes 14 de mayo, William Miller y la Biblia. De la misma forma que Dios nombró y levantó precursores en la Reforma, también eligió a William Miller para que pudiese ser ese precursor del conocimiento de la Biblia al final de la historia. Miller descubrió en la Biblia a un Jesús que lo amaba más de lo que podía imaginar y eso fue fascinante para él. Comenzó a estudiar desde Génesis con un método analítico, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y no avanzaba hasta que lograba entender, hasta que lograba desmenuzar qué significaba ese texto para él. Claro, de esta forma empezó a buscar y a encontrar tesoros, conectando versículos y dejando que la propia Biblia se explique a sí misma. Este método que hemos comentado que es el único que la Biblia propone, que la Biblia se explique a sí misma. Claro, cuando uno descubre cómo aparecen símbolos, aparecen tipos, aparecen antitipos, y este lenguaje simbólico es descifrado por la propia Biblia, pues el resultado es maravilloso. Y Miller descubrió, por ejemplo, pues que las bestias representan reyes o reinos, que el viento representa destrucción, que el agua representa pueblos o naciones, y esto la propia Biblia lo explica en Apocalipsis 17, la mujer representa a la iglesia, también aparece en Jeremías 6, en Efesios 5, y que las profecías de Daniel y Apocalipsis se dan en un lenguaje simbólico en el que un día representa un año. Cuando todo esto fue aplicado al estudio de la Biblia y de forma especial a la escatología bíblica, ¿verdad?, al estudio del tiempo del fin, William Miller descubrió un panorama fascinante y entendió que Jesús venía muy pronto y así lo predicó. Hola amigos, continuamos estudiando la escuela sabática, miércoles 15 de mayo, los 2300 días de Daniel 8:14. William Miller observó que en la Biblia había patrones de cumplimiento y tiempos muy definidos, los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de Israel, los 70 años de cautiverio de Israel, las 70 semanas, y ahí se detuvo. Las 70 semanas que aparecían en Daniel. Él descubrió que si Dios tenía un calendario divino que se había desplegado durante la historia, ese calendario también debía aplicarse al fin de la historia. Así que encontró esa conexión entre Daniel 8 y 9 que es clave para entender esta profecía de los 2300 días. En Daniel capítulo 8, el ángel es enviado para explicarle la visión y la parte que queda sin explicar al final es la parte de los 2300 días. Por eso cuando llega el ángel en Daniel capítulo 9 y le dice te voy a explicar la visión, comienza directamente para entender los 2300 días y le dice entiende la palabra, entiende la visión y comienza con las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bueno, la palabra determinadas es algo que conocéis seguramente, significa cortadas, es decir, cortadas de algo mayor. Por lo tanto, esas 70 semanas tienen que ser desgajadas del periodo profético más amplio de los 2300 días. Cuando William Miller descubrió esta realidad de que las 70 semanas hacían referencia a Daniel 8, a ese periodo profético, se dio cuenta de que solo necesitaba determinar el comienzo de ese periodo profético para determinar su extensión. Y es lo que vamos a ver mañana. Hola amigos, continuamos con el estudio de la escuela sabática, jueves 16 de mayo, la cronología profética más larga. Ayer veíamos cómo William Miller descubrió el vínculo entre Daniel 8 y Daniel 9 y eso le daba a esos 2300 días un punto de partida.
vinculándolos con las 70 semanas. ¿Pero cuándo? Bueno, pues descubrimos en la historia que el decreto para reconstruir Jerusalén fue dado por Artajerjes en el año 457 a.C. Hubo 3 decretos y este fue el tercero. Fue el más completo, fue el definitivo, fue el que activó finalmente el comienzo de esta profecía de los 2300 días. Y lo que resulta fascinante, y para esto solo hace falta un libro de historia, la Biblia y una calculadora, ¿verdad? Lo que es fascinante es que esas 69 semanas hasta la llegada del Mesías Príncipe, que son exactamente 483 días proféticos o años literales, si marcamos el comienzo en el año 457, llegamos al otoño del año 27. ¿Qué ocurrió en ese año? Bueno, pues en ese año el Mesías fue ungido. La palabra Mesías justamente significa ungido y Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo se posó sobre él y en ese sentido él mismo empezó a decir el tiempo se ha cumplido en Marcos capítulo 1. O sea que Jesús es consciente de estar cumpliendo esa profecía de las 70 semanas, ¿verdad? 69 semanas que comienza el ministerio del Mesías Príncipe y a la mitad de la semana exacta, 3 años y medio después, llegamos a la primavera del año 31. En la primavera del año 31 Jesús fue crucificado y el sistema de sacrificios y ofrendas dejó de tener sentido, con lo cual la profecía se cumplió exactamente. Es fascinante cómo tantos siglos antes se cumple una profecía, esa profecía de Daniel 9, de una forma científicamente demostrable, históricamente verificable. En ese sentido, si comenzamos, por tanto, desde el año 457, que comienza el decreto del rey de Persia, de Artajerjes, ¿verdad?, y contamos los 2300 días, llegamos al año 1844, que es el año que William Miller descubrió. Lo que pasa es que le dio la aplicación de que Jesús vendría en ese tiempo porque la purificación del santuario para él, ¿verdad?, y para esos creyentes representaba precisamente la segunda venida. Queridos amigos, terminamos esta lección 7 ya en el día del viernes 17 de mayo. Y es muy interesante que en esta lección la Escuela Sabática presenta, y te invito a que lo busques directamente en tu librito, presenta un diagrama, un resumen, un esquema de esta profecía de los 2300 días, con el comienzo del año 457, las 69 semanas hasta el Mesías, hasta el comienzo del ministerio de Jesús en el año 27, esa semana hasta el año 34, cuando el mensaje de Jesús es rechazado por el Sanedrín, el apedreamiento de Esteban, ¿verdad? Y cómo la mitad de la semana Jesús muere, y cómo eso nos lleva hasta el año 1844. Claro, decíamos ayer que en este año William Miller y el resto de seguidores pensaban que Jesús iba a venir, y eso generó un gran chasco. Un gran chasco porque pensaban que sería en su tiempo, y les faltaba descubrir lo que representaba realmente la verdad del santuario y su purificación, que lo veremos la próxima semana. Pero en ese sentido Dios tuvo misericordia de ellos porque a pesar de que fueron chasqueados, en realidad vivieron un gran reavivamiento y eso les obligó, les motivó a volver a la Biblia para descubrir realmente qué significaba. El tiempo profético era correcto, los cálculos eran correctos, lo que les faltaba era determinar exactamente qué había ocurrido en el cielo cuando hablaba de esa purificación del santuario. Lo veremos la próxima semana. Hasta entonces, que el Señor te bendiga mucho.